Buen día, ¿qué tal? Vamos a ver este teórico que corresponde a cintura escapular. Vamos a ver el hueso escápula, clavícula y de artrología vamos a ver la articulación externo-costoclavicular y acromio-clavicular. Bueno, vamos a comenzar haciendo una breve descripción. Ustedes recuerden que para este teórico son varios videitos que tienen que ir viendo, así que bueno, comenzamos con esta parte. Ustedes previamente para lo que fue el primer parcial habían visto lo que es cabeza, columna vertebral y tórax, ¿sí? Ahora, a partir de acá, lo que es para el segundo parcial, vamos a comenzar a ver los miembros, ¿sí? Hoy empezamos a ver lo que es el miembro superior. Entonces, bueno, el miembro superior está constituido por lo que es la cintura escapular, ¿sí? Y la porción libre del miembro superior. La porción libre del miembro superior está conformada por el húmero, el radio, el cúbito, los huesos del carpo, del metacarpo y los dedos, ¿sí? Ahora, por otro lado, la cintura escapular, que es lo que vamos a ver ahora en este teórico, está constituido por la clavícula y por la escápula. La clavícula por delante y la escápula por atrás. Veamos cuáles son los movimientos que puede realizar la cintura escapular. Fíjense, antepulsión, retropulsión, elevación, descenso. También puede realizar movimientos de rotación anterior y rotación posterior, ¿sí? Que es un movimiento que queda combinado, ¿sí? O sea, no es un movimiento puro como el de la elevación, descenso, antepulsión y retropulsión. Y ustedes van a ver acá a la clavícula, ¿sí? Realizando una rotación anterior y posterior. Fíjense. Rotación posterior, rotación anterior. Esos son los movimientos que realiza, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que es la descripción en sí del hueso clavícula, ¿sí? La clavícula es un hueso alargado que se extiende desde el esternón a la escápula. Tiene una cara superior, que es la vista que ustedes ven en la figura de arriba, una cara inferior. En su cara superior es bastante lisa, pero tiene algunas rugosidades para la inserción, por ejemplo, del músculo esternocleidomastoideo, para la porción clavicular del músculo pectoral mayor y para el músculo trapecio. Observen que la clavícula tiene una forma recurvada en forma de lo que se llama S itálica, así es como una S pero de formita alargada. ¿Qué observamos en la cara inferior si la vemos de medial a lateral? Fíjense que la clavícula tiene un extremo que es external, la extremidad external, y una extremidad acromial. La extremidad external es la que va a quedar articulándose con el esternón. La extremidad acromial es la que se va a articular con el acromion, que es un rasgo óseo de la escápula, ¿sí? Entonces, del lado de la extremidad external es lo que es medial y del lado de la extremidad acromial es lo que es lateral, ¿sí? Entonces fíjense que si nosotros vamos diciendo los rasgos óseos de la cara inferior desde medial a lateral, vamos a encontrar, por un lado, a la impresión del ligamento costoclavicular. Después vamos a encontrar al surco para el músculo subclavio. Después a la tuberosidad para el ligamento coracoclavicular, que son el tubérculo conoideo y la línea trapezoidea. Y así llegamos a lo que es la extremidad acromial. Fíjense que tanto en la extremidad acromial como en la extremidad external tenemos las carillas articulares. Del lado external, o sea, en la extremidad external, esa carilla articular tiene dos planos, ¿sí? ¿Por qué tiene dos planos? Porque la articulación entre la clavícula y el esternón, ¿sí? Es de tipo de encaje recíproco. Entonces por eso es que tiene dos planos esa carilla articular. Del lado acromial
la carilla articular es plana, ¿sí? Entonces eso recuerden que cuando veamos la parte de artrología nos va a permitir saber el tipo y género de esta articulación. Fíjense también que la extremidad esternal es mucho más abultada, ¿sí? Y la extremidad acromial es bien aplanada. Veamos acá en el programita, a ver, los rasgos óseos de la clavícula. Fíjense, ¿sí? Una extremidad acromial, la extremidad esternal. Si vemos su cara inferior, está marcado lo que es la tuberosidad para el ligamento coracoclavicular, ¿sí? Y lo que son las dos extremidades. Después continuamos con la descripción de lo que es el hueso escápula u omóplato. Este hueso es un hueso plano que se apoya sobre la parte superior y posterior de lo que es la caja torácica. Y tiene gran movilidad, ¿sí? Como veíamos en ese videito de los movimientos de la cintura escapular. Este hueso presenta dos caras, una cara anterior o cara costal, una cara posterior, tiene 3 bordes y 3 ángulos. Sus bordes son el borde medial, borde lateral, borde superior, y los ángulos el ángulo superior, inferior y lateral. La cara posterior de la escápula, fíjense que tiene una forma convexa hacia la parte posterior, ¿sí? Y presenta una saliente bien pero bien voluminosa, que es la espina de la escápula, que se dirige en forma oblicua hacia atrás, arriba y lateralmente, ¿sí? Fíjense que este borde medial es el que va a dar acá con lo que es estaría la columna vertebral, ¿sí? Y de este lado estaría el húmero, ¿sí? Entonces, esta parte es la lateral, esta que nos quedó acá a la derecha es la medial, estaríamos viendo una escápula izquierda, ¿sí? Entonces, esta saliente bien voluminosa es lo que se llama espina de la escápula. Que fíjense que hacia la parte lateral queda bastante más ancha, ¿sí? Y termina en esta saliente que se denomina acromion, que tiene en su extremo una carilla articular plana para articularse con la clavícula. La espina de la escápula, fíjense que delimita toda esta cara posterior en una fosa que se denomina supraespinosa, que está por encima de la espina, ¿sí? Supraespinosa, y una fosa infraespinosa. Observamos, ¿sí? Hacia la parte medial de la espina de la escápula, esta superficie triangular. Después podemos observar lo que es la cara medial, que está constituida por la fosa subescapular. Y vemos estas crestas de inserción del músculo subescapular. Tenemos, por ejemplo, lo que es el borde lateral, que presenta lo que es la cavidad glenoidea, un tubérculo infraglenoideo, de abajo, sí, infraglenoideo y supraglenoideo. Este sería el borde lateral, ¿sí? Con el tubérculo infraglenoideo y supraglenoideo. El borde superior presenta la escotadura o incisura de la escápula, y este es el borde medial, que es bien vertical. En cuanto a los ángulos, este es el ángulo superior, ángulo inferior, y este es el ángulo lateral, que presenta varios rasgos óseos. Vemos la cavidad glenoidea, ¿sí? La observamos acá o acá, que es oval y es la que va a formar la articulación glenohumeral. Tenemos también este rasgo óseo, que es el proceso o apófisis coracoides, que fíjense que sale hacia anterior,
Lo podemos observar acá. Fíjense, esta es la vista posterior, la vista lateral. La apófisis coracoides sale hacia anterior, ¿sí? Se puede observar acá. Y vemos también lo que es el cuello de la escápula. Acá podemos observar lo que es la clavícula, la escápula y la porción libre del miembro superior, que es el húmero. Vamos a ver acá entonces a la escápula para ver así con color los distintos rasgos óseos. Fíjense, podemos observar en esta cara costal o cara anterior todo esto que es la fosa subescapular, el borde medial, el borde lateral, el ángulo inferior, ángulo superior, ángulo lateral. Podemos ver a la cavidad glenoidea, al cuello de la escápula, apófisis coracoides, escotadura de la escápula. Podemos observar, a ver si lo corro, ahí. En la vista posterior, la espina de la escápula, el acromion, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. De vuelta podemos ver los ángulos, ángulo inferior, superior y lateral. El tubérculo supraglenoideo, tubérculo infraglenoideo. Acá tenemos una, a ver si la pongo, ahí, la escotadura espinoglenoidea, ¿sí? Que creo que no la habíamos nombrado antes. Y ahí entonces fíjense cómo con todos los colores podemos ir viendo los distintos rasgos óseos. Después lo que es la descripción del hueso húmero, que es la parte libre, ¿sí? Del miembro superior, la van a ver en el siguiente teórico, ¿sí? Así que ahí van a ver toda la descripción. Y ahora seguimos entonces con lo que es la artrología, la articulación esternoclavicular, que pone en contacto lo que es el esternón con la clavícula y el primer cartílago costal. Esta articulación es una articulación sinovial o de artrosis, ¿sí? De tipo sinovial o de artrosis, y de género encaje recíproco, o silla de montar, ¿sí? Celar. Es una articulación que sus superficies no se corresponden entre sí por toda su extensión. Entonces fíjense que observamos la presencia de disco articular, que lo que hace es permitir que estas superficies articulares sean más congruentes, ¿sí? Sean más parecidas entre sí para que articulen mejor, ¿sí? Para que haya más congruencia articular. En esta articulación vamos a tener entonces como medios de unión, obviamente la cápsula, porque es una articulación de tipo de artrosis. Tenemos lo que es el ligamento esternoclavicular anterior, que lo podemos observar de este lado. El ligamento esternoclavicular posterior, que lo observaríamos en una vista posterior, ¿sí? Acá entonces no lo podemos ver. Tenemos el ligamento interclavicular, ¿sí? Fíjense que está entre las clavículas, el interclavicular, y el ligamento costoclavicular, que está entre la primer costilla y la clavícula, ¿sí? Entonces tenemos la cápsula, ligamento esternoclavicular anterior, ligamento esternoclavicular posterior, ligamento interclavicular y costoclavicular. Los movimientos que realiza esta articulación ya los habíamos visto al principio, ¿sí? Elevación, descenso, antepulsión, retropulsión, rotación anterior y posterior, ¿sí? Son movimientos puros en dos planos, ¿sí? O sea, elevación, descenso en el plano frontal, antepulsión y retropulsión en el plano horizontal. Y los movimientos que ocurren por combinación, que son el de rotación anterior y rotación posterior, ocurren en el plano sagital. Después tenemos a la articulación acromioclavicular, que se va a dar entre el acromion y la clavícula, ¿sí? Recuerden que en el extremo acromial de la clavícula habíamos dicho que hay una superficie articular que es plana, ¿sí? Y el acromion en su extremo también tiene una superficie articular plana, y ahí es donde articulan el acromion y la clavícula. En esta articulación también tenemos presencia de disco articular, que no se puede observar en esta figura, ¿sí?
Los medios de unión, obviamente la cápsula articular, por tratarse de una articulación de tipo diartrosis o sinovial, y también el ligamento acromioclavicular. Fíjense que se puede observar en esta imagen la presencia de los ligamentos coracoclaviculares, que son el ligamento trapezoide y el ligamento conoide. Estos ligamentos se encuentran a distancia de la articulación acromioclavicular. Uno los describe de forma separada, pero en realidad estos ligamentos tienen la función de estabilizar, ¿sí? esta articulación acromioclavicular. Y fíjense que van de lo que es la apófisis coracoide a la cara inferior de la clavícula. Recuerden que en la cara inferior de la clavícula habíamos descrito, ¿sí?, los rasgos óseos correspondientes al ligamento trapezoide y conoide. Bien, y después tenemos los ligamentos propios de la escápula. Tenemos el ligamento coracoacromial o acromio-coracoideo, ¿sí?, dependiendo de la nomenclatura, que fíjense que se fija en lo que es la extremidad anterior del acromion a, a lo que sería el borde lateral de la apófisis coracoides. Por otro lado, tenemos al ligamento transverso superior de la escápula, que fíjense que hace que la escotadura de la escápula se convierta en un foramen, por el que pasa por abajo la arteria supraescapular, por arriba, digamos, y por abajo la vena y el nervio supraescapular. Y por último tenemos a lo que es el ligamento transverso inferior de la escápula o espinoglenoideo. Bueno, y por último, como ligamento propio de la escápula, tenemos al ligamento transverso inferior de la escápula, que va de la espina de la escápula al borde posterior de la cavidad glenoidea. Vemos acá, ¿sí?, lo que sería la articulación esternoclavicular, la articulación acromioclavicular, ligamento trapezoide conoide, ligamento coracoacromial. Y podemos ver, fíjense, a ver si lo agrego, cómo, por ejemplo, entre la clavícula y la primer costilla, que recuerden que ambos huesos tienen cara superior e inferior, pasa todo lo que es los plexos, ¿sí?, el plexo braquial, por ejemplo. Pasa también, fíjense, todo lo que es la parte vascular. Fíjense, arteria, vena subclavia, que pasan a ser arteria y vena axilar, ¿sí? Todo ese paquete vasculonervioso que está pasando entre el espacio entre la clavícula y la primer costilla, ¿sí? Y bueno, hasta acá entonces es teórico. Nos vemos en la próxima.